Buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial de Filmoteca. Es un programa histórico el que vamos a tener hoy. Vamos a exhibir Perón, la Revolución Justicialista, la segunda entrevista filmada con el general Perón en Puerta de Hierro por Fernando Solanas y Octavio Getino. Esta película estuvo perdida durante muchísimo tiempo y se recuperó gracias a la emisión de la otra entrevista de actualización política y doctrinaria para la toma del poder que dimos hace unos meses en este mismo programa. Y esa emisión provocó que el señor Luis Almada nos acercara una copia de La Revolución Justicialista, película que hasta este momento no se había podido ver. Tenemos el privilegio de que estén con nosotros para presentar este largometraje los fundadores de Cine Liberación, Fernando Solanas y Octavio Getino. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿De dónde sale la idea de filmar a Perón de esta manera, con esta generosidad, digamos, ¿no? Es decir, cada una de las dos películas dura 2 horas y media, él puede extenderse todo lo que quiere, sale de él, sale de ustedes. Bueno, este fue un proceso que se fue dando durante 2 o 3 años, exactamente durante 3 años. Cuando se terminó La Hora de los Hornos en el 68, yo viajé a Madrid y lo conozco por primera vez y le llevé una copia de La Hora de los Hornos. Bueno, de ahí, de ese encuentro, surge la idea y la relación de por qué no llegar a ser una película que dejara su testimonio. En aquellos años en que en la Argentina vivíamos con una fuerte dictadura y ya se sentía esa ola de resistencia popular que iba a ir en crecimiento, el año 69 es el año del Cordobazo, entre nosotros se nos marcó más la idea de que era imprescindible, nada mejor, ningún instrumento mejor, que acercar al líder de este movimiento resistencial, acercarlo a su pueblo, y entonces hacer una enorme entrevista. Hasta ahí llegábamos en aquel momento. Yo agregaría de que, como dice Pino, los antecedentes de estos 2 documentales tienen que ver con la asistencia de Cine Liberación y La Hora de los Hornos. Fue en el año 68, si no me equivoco, una vez que se estrenó en Italia La Hora, Pésaro, que ¿no? Carlos, claro, en el Festival de Pésaro, Carlos Mazar, Sí. un compañero nuestro que estaba en Madrid, registró una nota con Perón de unos 5 minutos, creo que duraba, toma fija, plano medio, que se incorporó a la segunda parte de La Hora de los Hornos, acompañando la película en cierto tipo de difusiones que se hacían en el país. Ese es un primer antecedente. Y el otro antecedente también hay que ponerlo con nombre y apellido, fue cuando Julián Licastro, uno de los tenientes de Perón de aquel entonces, con Fernández Baloni, le llevó a Perón también La Hora, pero fragmentos, porque él no conocía cuál era el orden de los rollos de La Hora, y Perón vio todo eso, y también de alguna manera eso ayudó. Ayudó también la asistencia a Madrid de figuras como Villalón o Jorge Antonio, que estaban interesados en registrar el testimonio de Perón. Y yo recuerdo que cuando estuve en Madrid, creo que fue en el 69, en diciembre del 69, íbamos ya con la idea de convencer o de hablar con Perón concretamente para la filmación de esto. Yo iba a Casa de las Américas, donde hacía de jurado, con David Viñas y demás. Hablé con López Rega en diciembre del 70, y ahí, sin poder hablar con Perón en ese momento, le expliqué el carácter de lo que pensábamos hacer. Me dijo, cuando vuelvas de La Habana, conversamos ya directamente con Perón. Y al regreso de La Habana, que en La Habana se portaron maravillosamente bien, porque el ICAI y el gobierno cubano ofreció todo su apoyo para lo que era el registro del testimonio de la palabra de Perón, aunque nunca recurrimos a eso, pero el ofrecimiento siempre estuvo. Entonces fue cuando, con las obras del Che que me dieron en La Habana y un paquete de habanos que también me dieron para Perón, estuve a solas con Perón hablando del tema, y eso fue en enero del 71. Perón mandó 2 cartas, en marzo del 71, una dirigida a mí, otra a los grupos Cine Liberación, donde por primera vez él apunta sobre su propósito en relación a estos documentales. La primera o la única vez que yo conozco que Perón habla en términos casi cinematográficos
la estructura, la como le duración, gustaría que fuera, como ¿no? le gustaría que fuese. Y en base a esos antecedentes fue que, con apoyo de un equipo técnico en Madrid, que era de la productora de Elías Querejeta, su hermano Primitivo, el que hacía jefe de producción, nos dedicamos todas las mañanas a registrar la palabra y la imagen de Perón. Primero sobre lo que decía Pino en la descripción casi histórica, que es lo que Perón se proponía, que es lo que está en la Revolución Justicialista, básicamente. Así de cómo se gestó el concepto del justicialismo, la toma del poder en el 46, del gobierno, y qué es lo que se hizo en el gobierno, y también una tercera parte que él quería que fuese discutida con gente que incluso opinase en contra de su pensamiento, cosa que no se pudo hacer, pero Perón tenía esa idea de dar un documento para las nuevas generaciones con valor histórico. Fue con nosotros donde en el transcurso de esa confianza que tomamos con el general, surgió la idea, ¿y por qué no hacer también un material ya de tipo doctrinario, conceptual? Y eso fue actualización. Y eso fue actualización. Esta primera parte, o lo que sería la Revolución Justicialista, es una información más descriptiva de todo el proceso vivido por Perón, que es el proceso vivido también por buena parte de la sociedad argentina, entre su formación como militar hasta el golpe militar del septiembre del 55. Y nosotros agregamos ahí también lo que había ocurrido después de la Revolución Libertadora. Entonces creo que esto fue muy importante y que fue lo que permitió un registro que tuvo experiencias bastante vividas por nosotros, vale decir, el hecho que se hizo casi en la clandestinidad, entre comillas. Piensa que en Puerta de Hierro estaban funcionando los servicios de inteligencia, argentinos también, que el material había que registrarlo y lo dejábamos en las latas, ahí diciéndole a López Rega, mira, cuídalo acá porque acá está el negativo. Sin embargo, el negativo nos lo llevamos nosotros y lo trasladábamos a Roma, donde ese material se estaba procesando. Entonces fue un proceso medio anómalo, pero que nosotros lo hicimos de esa manera porque no sabíamos qué podía ocurrir. Pensamos que estaba la inteligencia, estaba la dictadura, estaban sectores que no querían que la palabra de Perón llegase al país y menos la imagen, porque sería la primera vez que palabra e imagen de Perón llegaba al pueblo argentino. Claro, los mensajes de él llegaban a través de textos, discos, ¿no? Cartas, discos, que siempre podían ser motivo de sospecha, porque ya falsificaron la palabra de Perón. La carta esta es una firma falsa, porque a Perón cada uno lo veía desde lo que él quería. Parece que uno inventaba la imagen de Perón desde su propia orientación, sus intereses, sus necesidades. Era poliédrico, Perón. Poliédrico. Como todo gran conductor de masas, siempre tiene que, para conducir un conjunto, tiene que atender desde un extremo al otro. Lo que importa es que no pierda de vista el eje central. A mí me llamó la atención el tono totalmente descontracturado que tiene esta parte, a diferencia un poco de la otra, ¿no? ¿Eso fue como algo hecho a propósito, mostrar un Perón tan así, casi como de entre casa, en manga corta, hablando así tan relajadamente? Bueno, por cierto que la película se conversó un poco antes de hacerla. Y lo que buscábamos esencialmente era encontrar un Perón espontáneo, una conversación. Esto tenía que ser una suerte de relato de un pedazo importante de la historia argentina a través de quien lo había protagonizado ese proceso. Realmente todo lo que nos molestaba eran las tentativas que había de pronto con los personajes que lo circundaban de hacer una cosa de tipo institucional. Claro, que es exactamente lo que no ocurrió. El escritorio y todos vestidos así. Eso armado era realmente lo que menos... Es muy llamativo el sentido del humor que tiene Perón constantemente. Claro, lo lindo fueron todos los arranques fueron difíciles, en esta película muy difíciles. Nosotros íbamos con una idea muy determinada, que era una idea militante, con gran conciencia histórica de lo que iba a significar ese aporte. Pero eso era muy difícil, había una suerte de cerco alrededor de Perón. Tuvimos batallas realmente con López Rega, que estaba detrás del material como si fuera el tutor o el celador del material y con una desconfianza terrible hacia nosotros, por cierto. Y una mañana, a las 7:30 de la mañana, porque a las 8 había que estar allí, fue una discusión muy grande sobre si filmábamos o no filmábamos. Pero antes de eso, ¿por qué nosotros le planteamos eso? Porque el día anterior López Rega y Paladino nos invitaron a un almuerzo
en el hotel, en un restaurante de Puerta de Hierro, donde nos dijeron, miren muchachos, usted como técnicos profesionales son excepcionales, Perón va a volver, cosa que yo nunca me imaginé que iba a volver en Plaza que yo veía. Y en consecuencia ustedes van a tener espacios de poder y de gobierno. Déjennos a nosotros manejar la parte política que ustedes la conocen menos. Frente a esa intervención de López Rega, avalado por Paladino, nosotros tomamos la decisión también. Claro. Es decir, No, ¿Perón avala esto o no? Esa mañana fue dramático. Le dije, mire, general, acá hay alguien que se está anteponiendo en el rodaje. Esto es muy importante, esto tiene una enorme trascendencia. Nosotros hemos venido acá, hemos dejado todo, y hace semanas que estamos acá en Madrid. Eso hay que hacerlo, y bien. Y el viejo se puso furioso, y delante nuestro le dijo a López Rega, acá los muchachos hacen exactamente lo que quieren, y usted no tiene nada que ver, ni que se meta. A partir de ese momento, en fin, pudimos filmar bastante bien, pero López Rega esperaba todos los días, esperaba que nosotros le entregáramos los negativos. Por cierto que no le entregábamos negativos, le entregábamos cualquier verdura dentro de las latas. Claro. Pero esa situación de trabajar y llevarse el material, sacar el material y llevarlo a Roma, porque la base era Roma, fueron momentos tensos y al mismo tiempo momentos de una intensa emoción. No se sabía cuándo se podía filmar. Recordemos que aquel año 71 es un año bisagra en la historia argentina, donde buena parte del país desfilaba por Madrid, toda la dirigencia social, política, gremial, los grupos jóvenes. En la Gran Vía de noche uno se encontraba en los bares o en la Castellana a referentes y políticos argentinos haciendo amansadora, porque había tanta gente para ver a Perón, que Perón no podía recibir a todos. Entonces llegabas mañana a filmar a las 8 de la mañana y de pronto no, estaba suspendida porque habían llegado unos personajes que había que recibirlos. Era una gran incertidumbre que había con el rodaje, pero los momentos más lindos fueron esos momentos donde, por ejemplo, cuando se filmó en el jardín, todo aquello que fluía, y además Perón gozaba mucho recordando lo que había sido su historia, y uno lo ve ahí radiante. Se nota, estar sonriendo casi toda la película. Eso fue realmente hermosísimo. Por cierto, como dice acá Octavio, este material de tipo histórico, que hoy va a ser una sorpresa para todos los argentinos, ver ese dirigente con esa visión de estadista y sentando las bases, diciendo cosas que hoy resultan absolutamente innovadoras y revolucionarias, pero ayer era moneda corriente. Perón dijo, jamás firmaré un empréstito, y jamás lo firmó. Argentina entra en el Fondo Monetario Internacional cuando cae el gobierno peronista. Y Perón dice, gobernar es crear trabajo. Y recupera para la nación todos los instrumentos de soberanía. Profundiza en energía, crea gas del Estado, hidrohonor, agua y energía. Transporte. Impulsa el transporte. Nace la industria aeronáutica. No, había nacido en el año 30, pero le da un impulso extraordinario a las ciencias. Se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Todo aquel desarrollo extraordinario. Bueno, esto es una cosa impensable. Por supuesto, era un desafío a todos los imperios de una manera extraordinaria. Que esto venía del sur-sur y de alguien que decía que se colocaba en el medio de dos fuerzas, de dos imperialismos. Hablaba de dos imperialismos. Efectivamente, frente al imperialismo norteamericano anglo-inglés y frente digamos, a esta suerte de dictadura de la burocracia estatal, que en definitiva era el llamado bloque soviético, que después revelaríamos realmente lo que fue aquello. Bueno, la posición de Perón era desafiante. En el año 50 se hacía volar en la Argentina, tecnología nacional, el primer avión, un avión que tenía el mismo nivel que el Sabre norteamericano y el MiG ruso. Esto era un poco intolerable y todos los poderes actuaron para su propia destrucción, y todas esas imágenes de aquella gran revolución social a la medida argentina latinoamericanista, fueron esos 10 años del peronismo. Todo aquello hubo que borrarlo y destruirlo, y fueron las hogueras y fueron las fogatas
de los libertadores democráticos, entre comillas, con las y fue la ¿no? prohibición de mostrar cualquier imagen. Es más, ibas preso ante cualquier imagen de Perón o de Evita, y vinieron los 4.000 confinados en la Patagonia y los fusilamientos del 56. Entonces, rescatar esa memoria y rescatar las imágenes de aquello fue una verdadera revolución. Eso fue y lo más un importante, impacto. en relación a esto que dice Pino, que eso fuese dicho por un personaje histórico como era Perón, que de alguna manera expresaba las inquietudes, las necesidades y la búsqueda de la mayor parte del pueblo argentino, y en ese tono de rememoración, que es lo que hace que Perón se afloje y hable en los términos que lo veremos en la Revolución Justicialista. Yo creo que esto que se hizo en todo el proceso de filmación, que se terminó en Roma con apoyo de la gente que trabajó con Roberto Rossellini, con la gente de Ayerfield, donde procesaban los Taviani, Orsini y otros realizadores, digamos, de la izquierda del cine independiente italiano. Nosotros terminamos de filmar, que en mayo, junio. La primera proyección se le hizo a Perón en Puerta de Hierro de la Revolución Justicialista. Se le hizo en octubre del 71. Y evidentemente, yo me acuerdo que cuando se estaba haciendo la proyección, Perón estaba acá a la derecha y allá Isabelita y más allá López Rega. Yo recuerdo que Perón tuvo que contener las lágrimas. ¿Y cuándo las contuvo? Cuando aparecen las imágenes de Eva Perón. Sí. Pero se nota en la película, incluso cuando termina de hablar de Eva, se queda como un poco... Claro, fíjate que yo no conocía porque él se podía conmover, porque era un hombre que tenía una racionalidad y un manejo de sí mismo muy importante. Pero yo no sabía la ignorancia de nosotros de que el cadáver de Evita estaba allá, arriba, en la planta donde ustedes estaban filmando, ¿verdad? Va a decir que entre que nosotros terminamos la filmación y que se hizo la proyección, hubo un momento de inflexión política, porque la devolución del cadáver de Evita, Rojas Silveira, que hizo de gestor de la política de Lanuse, así ocurrieron ciertos acontecimientos que uno ignoraba y que estaban presentes en esa reunión donde estaba, yo creo, los dirigentes máximos de la 62, del justicialismo, pero mi percepción, y por ahí me equivoco a la memoria, que también ahí estaba presente la simiente de las 3A. Me acuerdo que en determinado momento López Rega viene a decirme de que está sorprendido. Isabelita lo único que dijo, qué lindo que salió Perón. Pero López Rega dijo, me sorprendió totalmente y de manera favorable, porque la información que teníamos de usted, que usted quería usar la palabra de Perón para tergiversarlo a Perón, y esos datos se le habían dado la inteligencia y la policía argentina. Es decir, que y presentó a un comisario, que yo ni sé ni quién era, y escuché ahí un diálogo hablando bien de Macerita. Fíjate que eso ocurrió, te lo digo porque son hechos históricos, en octubre del 71, a lo cual uno accedía, y ahí confirma lo que dice Pino, el mundo que estaba viviendo en la cúpula del poder, digamos, popular y político, donde ya estaban todas las tensiones y todos los conflictos ahí planteados que luego se desarrollarían. Sí, después del regreso. la idea que tenía ante este tema de Perón, de López Rega, el entorno de Perón, esto era la conciencia que había que... Bueno, Perón era un personaje tan importante porque dependía de él el movimiento de masas de la Argentina, país clave en América Latina, que era un personaje hipercustodiado, y si no era López Rega, era García o era Pérez. O sea, había una doble clandestinidad. No, digamos, eso es ustedes tenían que hacer esto de manera clandestina ahí y después difundirlo. Eso es así, la vida. Perón era consciente que su vida era muy frágil, no de salud. Perón podía ser asesinado, envenenado, todo lo que los custodiaban era España, del franquismo, era todo eso muy, muy, muy embromado. Yo recuerdo dos cosas, él era consciente de ese cerco. Y en aquella época había tanta gente joven, me acuerdo, Dardo Cabo, los grupos de resistencia más duros que pasaron por allí, tenían diálogos así con Perón, ¿por qué esto, por qué el otro? Yo tengo dos recuerdos así emotivos, grandes, que guardo de aquello, más allá de todas las pequeñas anécdotas o la información. Uno fue que una mañana conversando por el parque,
en esos interregnos que había, que no se sabía si filmaba o no filmaba. Preocupado, andaba el viejo preocupado, y se filmaron ahí algunas imágenes que en el jardín, que él anda caminando, muy preocupado. Y la pregunta del millón de nuestra generación y de todos los que estaban allí, si el país iba a llegar o no a elecciones. Nosotros somos la generación que vivió intensamente la sucesión de golpes de Estado, antipopulares, antiperonistas, gorilas, desde el 55 en adelante. Ya había pasado la caída de Frondizi, y entonces, esa era la pregunta del millón. General, ¿usted va a regresar? No me contestó directamente. Me dijo, ¿cómo lo ve? ¿Usted regresa? La discusión grande era así, el regreso de Perón. Y él me dijo, la macana de esto, palabra más, palabra menos, es que es muy tarde para mí y es temprano para ustedes. Es lo que él veía como el conflicto mayor que había. Y es cierto, la generación nuestra, los de 30, 35, 40 años, habíamos llegado a... Cuando éramos ciudadanos, había empezado la sucesión de golpes de Estado y los 18 años de democracias tuteladas o semidemocracias o gobiernos militares. El otro tema que rescato y recuerdo mucho fue que en octubre, hacia finales de octubre, yo me había quedado en Roma terminando la actualización política y doctrinaria, que era la película, eran, como bien dice el título, las indicaciones que él daba para la última etapa de esta persecución que el movimiento hacía hacia la dictadura. Y fue una proyección extraordinaria. Perón y yo. El viejo se entusiasmaba tanto ante cada una de las cosas que seguía como un chico en la proyección. Y recuerdo que en la terminación de uno de los rollos, no recuerdo cuál de los rollos es, pero se entusiasmó el viejo y se paró y hizo un gesto así, lo que va a ser cuando juntemos toda esta gente nuestra con la experiencia nuestra, toda esta gente joven. Realmente estaba, y es cierto que estaba allá el cadáver de Eva, era un día de otoño lluvioso, escenario de Shakespeare. Me invitaron a cenar y en la cena estaba Perón en la cabecera, en la otra cabecera Isabelita, López Rega apareció por algún momento, otra persona, uno o dos que no recuerdo, eran invitados, no me viene a la memoria, pero salió la anécdota que arriba estaba el cadáver de Evita y de cuando abrieron la tapa, que Perón miró aquello, levantó la cabeza y les dijo, canallas. El coronel, ¿Cabanillas era? ¿Cabanillas? Rojas Silveira, creo que... No, era el coronel del CIDE que había secuestrado el cadáver, que lo había llevado y lo vino a buscar. A lo mejor me equivoco yo. Bueno, la verdad impresionante, una cena tristísima con ese clima, pero bueno. Vamos a ver entonces Perón, la revolución justicialista. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y nada, después de un corte vemos el film completo.